¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos comenzando con Sin Vueltas de este jueves y planteando un tema clave, creemos por lo menos desde lo personal y también con la producción. Habida cuenta lo que estamos viviendo en este mundo convulsionado. Como siempre digo, ¿no? Venimos hablando sobre economía, sobre política, sobre lo que viene desarrollándose respecto a lo que es esta provincia de Jujuy, pero siempre es bueno poner un pie en el freno y empezar a ver lo que está sucediendo alrededor, podríamos decir, en la Argentina, pero vamos un poco más allá. ¿Qué está sucediendo en el mundo y cómo puede esto llegar a tener implicancias con nuestro país y también, obviamente, con todos nosotros los jujeños que transitamos el día a día y que muchas veces en este fragor de tener que pensar si nos alcanza o no nos alcanza el sueldo para llegar a fin de mes, no le estamos prestando mucha atención a tensiones internacionales que en este momento podemos decir más que tensiones, guerra, y que seguramente, digo yo, con un pensamiento absolutamente personal, seguramente en un futuro no muy lejano, días nada más, lo vamos a empezar a sentir. Pero lo importante es traer a la gente invitada que realmente sabe de este tema. Por un lado, un lujo tenerlo al doctor Norberto Consani con nosotros, quien es especialista en relaciones internacionales, y también a Alejandro Safarov, quien obviamente es nuestro referente desde hace mucho tiempo y el hecho de poder tenerlos, ya me siento para charlar con ellos. Doctor Consani, un gusto. Muchísimas gracias por venir. Gracias por la invitación. Perfecto. Alejandro, gracias por ayudarnos con la llegada del doctor Consani también, ¿no? Un placer estar acá, Marcelo, y junto al doctor, que es un referente de las relaciones internacionales en nuestro país y en Latinoamérica, porque además es presidente del Consejo Federal de Estudios Internacionales desde el 2009, que es una institución que ha liderado él para la creación, para federalizar lo que es el estudio de las relaciones internacionales y ayudarnos a algo clave que es muy importante para las provincias y para los municipios, que es internacionalizar las relaciones internacionales, Marcelo, claro, ¿no? Con las carreras, trabajando con las carreras de toda la región NOA, pero de todo el país. Y en este mundo globalizado, digo, ¿no? Qué importante tan necesario. Es. Y además el doctor desde hace más de 30 años viene liderando también el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, Mirá. Una de las 3 universidades más prestigiosas del país, y además es el que más genera eventos de relaciones internacionales en toda Sudamérica. Como el que tenemos ahora en Jujuy. Totalmente, no? Como estos 2 días que claro. vinimos trabajando con el COFEI, con la UCSE, obviamente organizando las primeras jornadas del Mercosur periférico en el Cabildo, y la jornada número 18 de la Red Federal de Estudios sobre Malvinas, porque hemos recibido, gracias al doctor y a la gente de la Red Federal de Malvinas, a los mayores expertos, a los investigadores que le ponen el corazón a estudiar lo que pasó y lo que pasa con Malvinas. Ale, esa es una visita que ya estamos armando para que vengamos a charlar. No sé si el doctor Consani lo vamos a tener que traer desde La Plata, lo vamos a tener que traer desde Buenos Aires. Y te aseguro, doctor, que vas a querer venir. No, yo he venido varias veces. Por eso, pero con la charlita que hemos tenido hace un rato nada más, dijiste, estás maravillado con todo lo que se vive con el Cabildo, con el Lola Mora, que lo conociste así nomás, pero te llevaron a dar una vuelta allí, y la importancia que esto tiene, ¿no? O sea que yo pienso, sinceramente, van a pensar que lo hago oportunistamente, porque me están escuchando los jujeños, pero yo noté un cambio en Jujuy positivo, muy positivo. Yo he venido durante los últimos 20 años, venía casi todos los años por las actividades internacionales, salvo, como todo el mundo nos pasó, la pandemia. Con la pandemia. Así que del 2019 que no volvía, pero primero me impactó, la verdad, sinceramente, el Cabildo. El Cabildo, lo nuevo del Cabildo y el lugar. Varias cosas me impactaron. Primero, el homenaje al éxodo jujeño. Sin duda. Cuando uno entra ve eso, y muy buena calidad. Muy buena calidad. Claro, la estatua primero, después una confitería, después el primer piso, segundo piso, donde se hizo la actividad, es muy bien puesto, con todo vidrio, y en el fondo la Casa de Gobierno. Era una locura. En el fondo la Casa de Gobierno. Entonces, la verdad, con muy buen sonido,
que a veces es difícil, con muy buen sonido y muy buena calefacción, en este caso que estamos en pleno invierno, ¿no? Claro. Así que yo creo que eso ha sido porque esto es importante, ¿no? Mire que debe haber andado dando conferencias por muchos lugares Del mundo. del mundo. Sí. No, pero me impactó, verdaderamente me impactó. Y bueno, y hoy para cerrar el círculo fuimos a ver el Lola Mora, que yo le dije, apenas venga, lo primero que voy a hacer cuando vuelva, creo que lo inaugura en noviembre, no sé cuándo, pero Sí. bueno, ver esas maravillas, da un orgullo para ustedes, los jujeños. No, sin duda. No, bueno, pero esto es de todos los argentinos, esto y para Sí, el mundo también. sí, claro, y sí, sin claro. duda es un orgullo, lo charlamos, la obra de César Pell, este arquitecto renombrado, tucumano él, y sabe, ¿no? O qué sé yo, por lo menos el estudio tomó lo que realmente se siente por esta Lola Mora que... Sí. Que uno, Qué rescate, ¿no? Qué cosa la histórica verdad que extraordinaria. sí. Más allá que hayamos ligado las estatuas de rebote también, ¿no? Si se quiere, porque viste que nadie las quería, andaban dando vuelta. Hasta la fuente de la Nereida, que la tienen ustedes en Buenos Aires, un poco que la andaban tapando porque estaban desnudas, ¿no? Claro. Una cosa... Sí. No, y un merecimiento, ¿no?, para nuestra provincia, para todo el rol de Jujuy, desde que éramos parte del Imperio Español y construimos Hispanoamérica junto a los españoles, todos los hispanoamericanos somos parte de este proceso, y estamos poniendo en valor esa gran historia de la hispanidad en Jujuy, Mira vos qué lindo. ¿no? Y somos la capital no oficial de la Guerra de la Independencia. Sí, sin duda, sí. ¿no? Y No, el pero Cabildo El refleja todo centralismo de Jujuy es uno. Pero para que estamos hablando de un gran maestro a nivel mundial. No te olvides que fue el que hizo las Petronas en Malasia, en Kuala Lumpur. Sí, sí. Hizo el Banco Inglés en Buenos Aires, ¿no? Una personalidad. Una cosa de locos. Bueno, entramos en el tema, en donde está muy bueno Jujuy, qué bueno desarrollarnos en paz. Gracias a Dios tenemos una Argentina que es abierta a todo eso, el crisol, hasta en el himno completo, no en el himno cortito, ¿no? En el himno completo habla de la situación, en donde, no sé, Ale, por lo menos me sucede a mí que cuando de chico tenía a mi amigo judío, mi amigo el turco, el árabe, jugábamos en la misma cancha de básquetbol y no entendemos nosotros, los argentinos, lo que está sucediendo a nivel global cuando entre un árabe y un judío ahora lo que vemos es tremendo. Obviamente nosotros vivimos en un país de desarrollo, de paz, gracias a Dios, un país pacífico, pero que también hemos tenido un par de ataques, no nos podemos dejar de lado lo que ha sido la AMIA, lo que han sido la embajada, etcétera. ¿A dónde estamos parados con el tema de esta guerra Irán-Israel, en donde uno dice, nosotros como argentinos, no, están lejos? Como en algún momento usted la nombró la pandemia, doctor, y decíamos, no, la pandemia está en China, y de pronto estamos todos... No, pero sin entrar en un análisis político delicado, digamos, yo soy consciente de eso, este es un canal público. Argentina, eso que dijiste, perdóname que te tuteé, No hay problema. eso que dijiste es extraordinario, una gran, y a mí me pasó lo mismo. Lo de Argentina estábamos lejos de este enfrentamiento entre, en este caso, para simplificarlo, entre judíos y musulmanes. Estábamos lejos, porque tenemos amigos turcos, decíamos mal el turco. El turco decíamos mal porque son árabes. El turco venía del Imperio Otomano, pero no vamos a estar en esa aclaración. No vamos a hacer esa aclaración. Pero son los turcos que la gente entiende. Como dice el dicho popular, tan sabio como son los dichos populares, el diablo metió la cola, no ahora, metió la cola antes, cuando fue, digamos, cuando empezamos, mandamos la nave al Golfo. No estoy haciendo política para que lo entienda la gente, No. pero creo que eso fue un error más. Y se vuelve a repetir ahora. Se vuelve a repetir ahora porque el presidente ha tomado partido sin que se lo pidan, dicho sea, por una parte. Y eso es peligroso. Eso hay que decírselo al público. Eso es peligroso. Y eso no es una crítica política en el sentido partidista, es en el sentido del conocimiento internacional. Partamos desde un país pacífico como el nuestro. Claro. Que no tenemos necesidad. No tenemos necesidad. Yo le voy a contar al público algo que contaba hoy en el seminario, o anoche, mejor dicho, que es un ejemplo al mundo. Argentina
Y justamente hablando del tema nuclear, que estamos cada vez más cerca del horror de Hiroshima y Nagasaki, lamentablemente sí, del año 45, estamos cada vez más cerca. Argentina y Brasil, esto es necesario que lo conozca el público, hicieron un tratado, un acuerdo de cooperación nuclear. Sí. Argentina, este país que tiene esas contradicciones con la pobreza, 30, 40, 50%, pero tiene un desarrollo nuclear importantísimo. Creo que son 9 los países. Sí, 9. Y tiene además Argentina desarrollo espacial. Además. Nuclear y espacial. Es una cosa impresionante el desarrollo argentino. Argentina tenía la posibilidad de desarrollar el arma nuclear. De enriquecer plutonio para tener bomba. Exactamente. Y los militares en su momento coqueteaban. ¿Eso fue Plan Cóndor o no? Bueno, no, el Plan Cóndor... el Plan Cóndor tuvo evidentemente con una componente ideológico muy fuerte, pero al margen del Plan Cóndor, Argentina tenía un desarrollo nuclear, tiene el Balseiro, el de Bariloche. ¿Aviones supersónicos con el primero que se desarrolla acá o no? Bueno, no, Argentina tiene un desarrollo extraordinario, así como decimos la contradicción con un país con los niveles de pobreza, sobre todo en los últimos tiempos. Entonces, bueno, ¿a qué voy? Obviamente, si Argentina tenía el desarrollo nuclear, y cuando uno tiene el desarrollo nuclear, lo que está pasando en Irán ahora está ahí nomás. Está ahí nomás. Tiene la tecnología, tiene la inteligencia, tiene el conocimiento. Es decir, a ver, ¿cuánto enriquece el uranio? Bueno, son cuestiones de tiempo. Pero si vos tenés, si vos tenés el conocimiento y tenés la gente, lo vas a probar, porque después la otra, todo lo que sean materiales se consiguen. Argentina tenía y tiene el conocimiento. Los brasileños, muy preocupados, Brasil nada menos, en su momento dijeron, bueno, empezaron a coquetear también. Y logramos algo extraordinario, la democracia argentina lo logró. Cuando recuperamos la democracia, se sentaron los dos presidentes en ese momento, Alfonsín y Sarney, dijeron, señores, vamos a emplear el átomo para la paz, no para la guerra. Y vamos a crear una asociación que tiene un nombre largo, pero concretamente una asociación entre Argentina y Brasil, y vamos a trabajar conjuntamente. ¿Y qué hizo Alfonsín? Lo invitó al presidente Sarney a ir a Pircanellú, allá en Chaluque, ahí donde había el problema nuclear, supuestamente medio secreto. No tenemos secreto, dijo, vengan. Y el presidente Sarney le devuelve y lo invita a Alfonsín a donde se estaba desarrollando nuclearmente. La energía atómica brasileña. Exactamente. Bueno, y hasta el día de hoy es un ejemplo al mundo. Por eso lo traigo esta noche acá como ejemplo. Claro. Eso nos debe enorgullecer. Y no hay posibilidad. Nadie piensa en un desarrollo misilístico. Claro. Y la cuestión nuclear que la puede usar según las calidades para medicina, por ejemplo. Pero por supuesto. Para energía. Energía, sí, que es clave. Sí, claro. Y podemos decir energía limpia porque... Exactamente. No genera... Es peligroso, sí. Bueno. Todo modificación de la energía, claro, tiene su... no hay nada perfecto. Pero ahora con lo que pasó ahora en Ucrania y todo lo que ha pasado, que evidente, por ejemplo, vos lo pusiste muy bien, los alemanes habían desestimado por el tema lo que había pasado con los japoneses. Dijeron, no vamos a la energía nuclear, había un medio consenso, vamos a utilizar el gas ruso. Nunca pensé que iba a pasar lo que pasó después. Y desactivaron lo nuclear. Ahora están desesperados, volvieron fuertemente a lo nuclear. Necesitan energía. Exactamente. Necesitamos energía. Ese es uno de los grandes temas hoy en el escenario mundial, la energía. Esta historia, ¿no? Digo yo, el ser humano con esta capacidad de la creación tan importante desde el punto de vista científico y muchas otras cuestiones. ¿Por qué no vamos a la guerra siempre? ¿Por qué vamos a jugar a esa vueltita más? ¿Por qué Irán, en vez de hacer bombas nucleares, que dice que tiene 15 ojivas, no genera energía si tiene un país que no tiene desarrollo en ese sentido? Bueno, digamos, los últimos discursos que uno escucha del régimen iraní, de los líderes, es que quieren la energía nuclear, quieren el desarrollo nuclear para generar energía. O sea, para medios pacíficos. Pero hay ciertos elementos que la prensa ha rescatado y la OIEA, que es el organismo que dirige un argentino, Grossi, y que está en Viena,
bueno, últimamente ha dicho las últimas declaraciones que, bueno, estaba avanzando mucho el enriquecimiento de uranio, que es un paso, pero rápidamente, y que tenían miedo de que eso tenga vínculo con la posibilidad de fabricación de armas nucleares, ¿no? Entonces, y eso ha sido utilizado por el gobierno de Netanyahu para generar esta acción militar con los bombardeos que está haciendo la Fuerza Aérea. Ahora, hay dos posiciones que son absolutamente fuertes también, podríamos decir, porque, a ver, Netanyahu es un conservador, es un, no sé, creo yo, ortodoxo, no sé cómo será la denominación. No, el problema cuando se utiliza, pasa siempre, históricamente, cuando se quieren resolver problemas internos con problemas internacionales. Utilizar una excusa internacional para tapar problemas internos. Netanyahu tenía serios problemas, tenía y tiene serios problemas de corrupción. Mucha contra, ¿no? No, serios problemas de corrupción ha tenido y estaba al punto de caer el gobierno, justo a punto de caer el gobierno. Y bueno, y pasó lo que pasó el 7 de octubre del 2023, que todos conocemos, y la cosa empezó a cambiar. Pero está muy débil internamente, a pesar de lo que se piensa, entonces son que van a los extremos. Ahora, Norberto, está diciendo que Netanyahu está débil, pero el ayatolá también está débil, de acuerdo a lo que he podido leer e informarme. Porque, ¿qué pasa en Irán? Tenés toda una juventud, y sobre todo la mujer, que está pidiendo, digamos, no puede a esta altura del siglo, de la civilización, obligar a las mujeres a taparse todo. Es una barbaridad. Y no hay que ser, no es que somos feministas, claro, digamos, pero verdaderamente no se concibe. Entonces, hay serios problemas Irán. Y serios problemas económicos. ¿Y a los dos le viene bien entonces? Pero por supuesto. Como en algún momento nos pasó a nosotros, salvando las distancias entre la guerra de Malvinas, ¿no? Claro. El régimen militar. Y con una Margaret Thatcher que estaba en desgracia. Y que necesitaba Galtieri meter lo suyo para no irse del poder porque se le venía diluyendo. Claro. Y los militares acá lo mismo. Bueno, lo que pasa mismo está haciendo ¿cómo se llama? En Venezuela. En Venezuela, está así, claro, Maduro, con Guyana. Ahora digo, no vamos a comparar, ¿no? Lo de Galtieri, no, los muchachos fueron con 3 rifles, ¿no? De acá a que Irán esté enriqueciendo uranio para tener la bomba atómica e Israel con los Estados Unidos, creo, porque ya que Donald Trump se mete y le diga, tenés 15 días, no sé cuánto, le dijo, para que se acabe todo esto, o te tiro la bomba y no queda nada. No, ahí tendemos, además, por eso, por suerte tenemos un programa bastante extenso, ¿no? De un tema salta a otro. No, bueno, es que está todo concatenado. Claro, exactamente. El problema, tenemos un irresponsable, lo digo yo, corre por mi cuenta, un irresponsable en el principal país del mundo, que es el señor Trump. Todos los días está haciendo... Y el gran perjudicado es el pueblo norteamericano. No solo el resto también. Está tratando, digamos, en el segundo mandato, viene con una carga muy fuerte de haber perdido el primer mandato y ahora encima convalidado en las elecciones. Y bueno, y se está vimos el tema de los aranceles, por ejemplo. Ahora, pero Trump se mete en esta guerra, en este encuentro Israel-Irán, ¿se mete sí o sí o está desde ahí afuera? No hay nada seguro en el caso, pero tiene todas las intenciones tiene todas las intenciones de estar, por lo menos desde el punto de vista de la defensa de Israel ya se metió porque tiene barcos, ¿no? Tiene cruceros en el mar Mediterráneo que están para defender, y en Mar Rojo también, que están para defender de los ataques misilísticos de Irán, que de hecho lo están haciendo. O sea, parte del escudo de hierro, no sé. Están reforzando, ¿no? con las medidas, las posibilidades que tiene el domo de hierro, que ya ha mostrado que no es el 90% efectivo, que de hecho, lamentablemente hoy no está siendo efectivo en algunos lugares, como por ejemplo en el hospital de Beersheba, hace pocas horas. Sí, que ha sido tremendo eso. Que ha sido tremendo y que no se sabe qué es lo que pasa a ciencia cierta, ¿no?
realmente. Lo que sí se sabe... No, porque se esconden víctimas, estás diciendo. No por eso, sino que no está clara la información, Marcelo. Bueno, lo que siempre se dice una verdad histórica. Sí. La primera que pierde en una guerra es la verdad. Claro. Esta tarde lo escuché. Claro. Esta tarde lo escuché. Claro. Y cuánta razón, porque en pos de la mentira generó otro contraataque, digamos, ¿no? Exactamente. ¿Cómo sabemos si efectivamente, verdaderamente? Y por supuesto los pueblos pagan, la sociedad civil que se llama, pagan absolutamente, porque bueno, ahora tenemos la posibilidad de este medio, ¿no? De la televisión, de las redes, de todo, lo estamos viendo en vivo y en directo. Al instante. En vivo y en directo. Y esto de lo que se habla, ¿no? Una verdad de perogrullo, ¿no? La deshumanización de la guerra, que hace unos pocos minutos estábamos con el doctor y con otro amigo de la Red Federal de Estudios Internacionales, de la Red FENTA de Malvinas, Federico Gómez, que hablaba de esto, ¿no? De la deshumanización de la guerra. ¿Por qué? Porque antes vos te tirabas de frente con el otro y ahora tirás un misil y ni te enterás a quién le está haciendo daño. Una oficina como es, un cuartito como es, una oficina como esto, están todas las pantallas, apretan el botón y listo. Y fuiste. Y claro, no te duele, digamos. Nada. Pero y la pulsión de vivir en una situación de miedo permanente, ¿no? Netanyahu está haciendo sufrir al pueblo israelí y lo está haciendo vivir en miedo permanente. Claro. ¿No? Ahora, porque se cayó esto de que el domo de hierro es invencible. Claro. Ahora, recién, doctor, usted decía, Netanyahu está débil en cuanto a lo que es lo político interno israelí. Con esta guerra está peor, porque si lo que decís sale... No, para algunos sectores, no, ojo, para algunos sectores israelíes está muy fuerte, porque acaba, digamos, de ganar una votación, que lo iban a destituir, pero la ganó por 5 o 6 votos, ¿no? Porque ahí decía el parlamento, pero ¿quién le dio eso? ¿Quién le dio? Los extremistas. Los extremistas judíos le dieron esos votos. Los partidos extremistas. Claro, porque los que están convencidos que la guerra tiene que ser así. Pero por supuesto, ahí está la clave. Ahora, la génesis de esto está en el 48 con la creación del Estado de Israel, o viene desde que no estaba ni Jesucristo todavía. Es la cristalización, ¿no? La invención del Estado israelí es la cristalización de todo un proceso que viene de mucho tiempo y que es parte del debate de lo que pasa, ¿no? Es decir, en Europa se venía sufriendo, se venía las crisis del capitalismo, la irrupción de la izquierda a fines del siglo XIX, hicieron que haya un blindaje hacia el liberalismo y empezaron a surgir de a poco los totalitarismos, ¿no? Que después, obviamente, enfrentaron a los pueblos y eligieron un enemigo que es el pueblo judío. Es decir, los europeos judíos fueron sufriendo todo este sistema estatal europeo que estaba mutando desde gobiernos autoritarios hacia un proceso de democratización débil, pero se eligió un enemigo que es la religión judía, el pueblo judío, un problema europeo que lo resuelve Europa, lamentablemente, irrumpiendo con un Estado que rompe, valga la redundancia... Las buenas relaciones que había. No, una región histórica, claro, que es Palestina, y con los mandatos británico y Francia no pudieron resolver, y que le dijeron a un grupo de judíos que tenían los recursos para hacerlo, que fue el sionismo, lo que se conoce como sionismo, porque había ejemplos, por ejemplo, ¿no? de un escritor, un periodista famoso, Theodor Herzl, de Austria, que cubría todas las noticias importantes en general de la prensa de lo que pasaba a fines del siglo XIX en Europa, y que veía cómo se discriminaba a los judíos por el solo hecho de ser judíos. Claro. Entonces, él encabeza todo este movimiento sionista diciendo, bueno, estamos cansados de que nos persigan por todo. ¿Por qué no creamos un propio Estado a la manera de cómo lo dice la Biblia, con todos los antecedentes que hay en el Antiguo Testamento? Eso es como que enciende de alguna manera la mecha. La primera chispita del sionismo, eso, ¿no? Y después, bueno, obliga a que las potencias centrales resuelvan esta situación, y a 1948
llega esta concreción, cristalización de un Estado judío que al mismo tiempo genera toda una revuelta en el mundo árabe y que todavía no se termina, ¿no? Y no se termina, y cada vez está peor. Lo que está planteado, digamos, ya hay un consenso cada vez mayor, yo diría casi el 2/3 o más del 2/3 de Naciones Unidas, de los países que integran Naciones Unidas, de la creación de 2 estados. Lo que está inconcluso es la creación de un Estado palestino, de lo cual ese sector que los representa entre ellos está en contra. Ahora, dejo la pregunta. Sí. Dejo la pregunta, nos tenemos que ir a la pausa y volvemos en minutos. ¿Por qué no se crea, o por qué en el año 48, cuando se crea el Estado de Israel, por qué no se crea a la par el Estado palestino? Porque no, si esa es... No, pero se creó. Bueno, se creó el Estado palestino, se creó pero por como la usted dice, resolución de Naciones Unidas, está creado. Pero como usted dice, no se crea con todo para que se pueda convivir y vivir en paz. Lo que pasa, no, se creó, no, que quede claro, se creó los 2 estados. Lo que pasa es que hay sí responsabilidad de los árabes, pues siempre se cuenta un lado de la película, claro. cuenta toda la película. Toda. Unos lo vieron que lo tomaron como un cuerpo extraño al Estado judío, al Estado de Israel. Claro. Hicieron la guerra, andaba deambulando por el Hicieron mundo. 4 guerras y la perdieron. 4, no una, 4 guerras, y cada guerra que se perdía, cada día se fortalecía más el Estado judío y se desunía los propios árabes. Hasta el día de hoy nadie defiende, bueno, muy poca gente habla de los palestinos. Usted lo ven en televisión en Gaza, lo que está pasando. Es tremendo. Gaza no son jamás un grupo terrorista criticable, absolutamente. Claro. Pero jamás, ¿qué representa? Al contrario. Pasa que ahí obviamente, creo que nos estamos yendo lejos, pero tenemos que ir a la pausa. Ahí empiezan a meterse, está Hamas, están los hutíes, están los Hezbollah. No, pero son diferentes situaciones, Claro, pero resulta si querés, que lo explicamos después del corte, pero son diferentes situaciones. Lo explicamos después del corte, pero ahora que vos pones una chispita, te aparecen todos. Y ahora, después del corte tenemos que hablar. Sí. Nosotros empezamos hablando que somos un estado de paz, Argentina. En algún lado esto nos tiene que pegar. Pero por supuesto, bueno, ya nos pegó. ¿Ya nos pegó? Ya nos pegó. Bueno, lo explicamos a la vuelta. Dale. Vamos a la pausa y cerramos todos los conceptos porque hemos abierto puertas por todos lados y obviamente creo que los próximos 25 minutos, media hora que nos queda, nos vamos a quedar cortos, pero vamos a tratar de resumirlo y sacar la conclusión final de la importante visita que tenemos hoy con Alejandro Safarov y el doctor Norberto Consani, se me había ido Dupeso, le iba a decir. Pausa y ya volvemos. Bien, continuamos nuevo bloque aquí en Sin Vueltas, que está realmente jugoso, obviamente, y habíamos dejado abiertas una serie de interrogantes. Doctor, ¿lo empezamos a resolver? No, vos te decía yo, la gran... no solamente es mi opinión, sino que hay un consenso muy grande, digamos, de la necesidad de creación de un Estado palestino. Sí. Eso es la... no sé si llamarle la solución, pero un gran principio. No hay ninguna posibilidad de solución si no se le reconoce al pueblo palestino el Estado. Lo que pasa es que... ¿Pero Israel lo reconoce o no? No. No lo reconoce. No lo reconoce. No, ahí está también dividida la sociedad israelí. Hay un límite ahí, ¿o no? No, ahí está el sector representado por Netanyahu, el sector extremo, digamos, que no quiere saber nada con reconocimiento. Porque hablando en términos populares que el público lo va a entender, se le termina el negocio. Esto es así. Es poco académico. Sí. Pero queda claro. Sí. Queda claro. Pero más vale bajar al llano, ¿no? A los extremos les conviene el conflicto. Mientras más duro sea, mejor. Volvemos a lo que dijimos en el bloque anterior. Claro. El conflicto vende. Claro. Y hasta te refuerza cuando estás débil, que es lo que decíamos hace un ratito. Y bueno, por ejemplo, el tiburón Netanyahu,
el tiburón Trump olieron sangre cuando cayeron en desgracia los proxies de Israel, ¿no? Cayó en desgracia el Hezbollah, cayó en desgracia Hamas, cayó en desgracia el régimen sirio, aliado de Irán. Entonces ahora lo vieron solo a Irán. No, pero vos fijate, para que quede la gente tenga claro, jamás coincide con Netanyahu. Pensá que son enemigos. No quiere, claro, coinciden, son los extremos y coinciden. ¿Por qué? Porque no quiere, digamos, quiere un Estado palestino excluyendo a Israel, que eso es impensable. Quiere destruir el Estado de Israel, es una locura. No se puede. Claro, es una locura. No se puede. No, porque si vamos a ser justos y democráticos, todos los pueblos tienen derecho a la existencia. ¿Cómo va a destruir un pueblo? Es una locura. A mí se me ocurre que Brasil no exista, claro, y lo desaparezco el mapa. Pero no pero es una barbaridad. Es como que se nos ocurre a los descendientes de españoles de Argentina irse a formar una región en España y pelearnos con los españoles que están ahí, pero además no reconocer que somos todos partes de un mismo planeta y que tenemos derecho a habitarlo en paz, ¿no? Claro, y forma parte de todo esto. Ahora, así cortito si se puede, porque la verdad que es un lío. Jamás los hutíes, Hezbollah, los ayatolas, que desde el año 78, 79 vienen haciendo... Pero son procesos diferentes. Son procesos diferentes, porque si no mezclas todo. Son procesos diferentes. En general, bueno, lo Hamas quedó claro. Sí. Hamas es una parte minoritaria del pueblo palestino, son palestinos, pero están en el extremo. Perfecto. Bien, eso quedó clarito. Vamos al Hezbollah. El Hezbollah es un grupo político, religioso, dentro del Líbano, que destruyeron el Líbano. Ellos y los otros también, por ir a los extremos. Exacto. No queda nada del Líbano. Bueno. Y los Houthis son un grupo que tiene el apoyo de Irán. Que Irán, como dice él bien, Alejandro lo usa como proxy. Por eso, y que atención que nos olvidamos algo. El estrecho de Hormuz. El estrecho donde pasa el 30% de la producción de petróleo del mundo. Y está todo eso controlado por Irán. Por Irán solamente. Entonces, lo que le están diciendo, ¿por qué se contiene Trump? Porque sabe que llegado al extremo, no va a tener para poner nafta a él. A lo mejor no puedo mandar la bomba a todo, pero te cierro el estrecho. Claro. Y produjo el petróleo a 200 dólares el barril. Que ya llegamos a 75, ¿no? Estos días. 75 que ha tenido este incremento. Sí, y estaba en 60, ¿no? Sí. Y en el 73, digo, para la gente, las nuevas generaciones, se cuadriplicó por una situación el precio del petróleo. Fue una catástrofe. Se cuadriplicó el precio del petróleo. Y empezamos a hablar ya de petróleo. Antes el petróleo valía $1. Claro. Pasó a valer 7, no importan los números. Se cuadriplicó. Bueno. Una cosa tremenda. Ahora, esta suerte de... no digo suerte, esta guerra que se está viviendo hoy, en donde se tiran con misiles, drones, esta guerra no humanista, no humanizada o deshumanizada que acabamos de plantear hace un rato, ¿le tiene que empezar a pegar al mundo o ya le está pegando a toda la tierra? Sí, le va a empezar a pegar. Nosotros pertenecemos a ese mundo como Argentina. Le va a empezar a pegar. ¿A dónde estamos parados como Argentina según la visión que tienen ambos? Mira, yo te lo dije recién, yo creo que fue un error grosero, te diría yo, del presidente de haber dicho oficialmente que iba a trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Jerusalén, por resolución internacional, por Naciones Unidas y respetada por más del 90% de los países del mundo, no tiene embajada en Jerusalén. Tampoco lo tiene Estados Unidos. Con Trump, no Trump Trump anterior, tiene Estados Unidos la embajada, que creó un gran conflicto interno en Estados Unidos. Por ser una ciudad universal, ¿no? Una ciudad donde conviven las tres religiones. Las tres religiones más importantes del planeta. Entonces, generar más divisiones es una locura, como dice el doctor. Es
muy, muy fuerte que lo haga un país como la Argentina, que vos señalaste en el primer bloque. Somos un país que convive, desde hace tiempo convivimos distintas etnias, distintas religiones, y lo hacemos en paz, y hemos construido un país de paz. Yo hablé de jugar, ¿no? De jugar niños que éramos y tener el amigo turco, el amigo judío, ir junto al cole. No era un problema, no era un problema. Hoy nos sentamos a comer y no es un problema. El mismo a nivel presidente, fuimos el mismo Menem, de toda cultura, aunque él es profesor católico, profesor ser católico, pero evidentemente todo, bueno, actualmente los Menem que están en el gobierno también. No pasa por ahí la cosa. Hoy en el gobierno argentino tenemos los Menem que tienen un poder político, que trabajan en la presidencia de la nación, y tenemos el canciller que es judío. ¿Sí? Y bueno, ahí tenés el ejemplo. ¿Y el presidente qué es? El presidente es católico, pero quiere convertirse al judaísmo. Todavía no se ha convertido. Quiere convertirse al judaísmo. Bueno, el problema es de él. Claro. Tiene todo el derecho al mundo. No, más vale. Tiene todo el derecho al mundo. Pero no jugar a la religión en temas políticos. Ahí es el inconveniente. Por eso estoy preguntando. Claro. Porque ahí quiero ir. Claro. Pero hay un tema de fondo que vos señalaste, el tema del petróleo. El doctor lo explicó muy bien cuál es el rol de lo que pasa en Hormuz. Pero también tenemos que tener en cuenta la fabricación de armas, el negocio de las armas, es fenomenal. Lo decías el otro día cuando charlamos, ¿no? Se estoqueó durante mucho tiempo, con la pandemia, muchas armas se estoquearon. Entonces, es necesario, es insuficiente el conflicto de Rusia y Ucrania para ponerse al día para los industriales más importantes del complejo de armas mundial. Hay que vender armas. Estados Unidos es el primer fabricante, el primer exportador, por lejos. El segundo es Rusia, y después los otros países que integran el G7 también. Que se entienda, Alejandro, que no es arma la que yo utilizo para ir al polígono a tirar 3 balas y ver si le pego al blanco, ¿no? Estamos hablando de arma de guerra, estamos hablando de conflicto y todo cada vez esto. más sofisticada. Cada vez más sofisticada. Entonces, mientras el discurso de los políticos es desescalemos el conflicto entre Irán e Israel, lo que pasa en Rusia y Ucrania, al mismo tiempo les venden armas a Israel, les venden armas a Irán, les venden armas a Ucrania. ¿Y dónde las compran? ¿Le venden armas a los dos? Sí, y en el supermercado, yo creo que en algún momento va a pasar lo de Irán Contras. De tanto vender armas se vuelven a cruzar todo el tome de compra y venta. Al mismo tiempo les ofrecen el supermercado. Los supermercadistas, los mayoristas, son los países centrales, ¿no? Quieren que para que la sociedad civil... Claro, cada vez más desarrollada la arma, pero la tengo que probar para ver si funciona. Claro, totalmente. ¿O no? Sí, por supuesto. Y ahí estamos metidos nosotros, en una guerra, pobre como somos, 30, 40 de pobreza. Sin necesidad. Eso y además vulnerables. Hay que subrayar. ¿No? Además vulnerables. Porque nos pasó en el 1992, nos pasó en 1994 con la colectividad judía. Entonces, si el presidente ama a la colectividad judía, ¿no? y a la religión judía, los está exponiendo a los argentinos judíos. Somos permeables. Los está exponiendo. Somos permeables, tenemos fronteras absolutamente permeables. Tenemos una triple frontera que dicen que es... Sí. No, toda la frontera norte argentina, ustedes que son cerca de acá, todo lo que pasa en Salta, todo lo que pasa en la frontera, no tenemos radares. No hay radares. No tenemos base aérea. Históricamente, por algún motivo, el norte argentino no tiene base aérea. Es una locura que no tengamos base aérea. Un país de la extensión de la Argentina. Ningún gobierno se está ocupando de todas las cuestiones de defensa en un país con todas las vulnerabilidades que tenemos, porque es necesario, es cierto, somos un país de paz, todos aspiramos a la paz, sin duda. Pero un país como este tiene que tener un sistema de defensa y sobre todo por lo que estamos analizando ahora, teniendo en cuenta que casi que nos estamos comprando un conflicto gratis, de grandes dimensiones, cuando no nos conviene. Absolutamente, absolutamente. Esto está claro, para mí está totalmente claro, absolutamente claro. Eso es con un tremendo peligro, porque ya lo sufrimos, con un tremendo peligro. Y no exagerar, para nada, no es exagerar, para nada. No estamos exagerando. Pero porque una cosa también puede ser
que lamentablemente, ojalá que no ocurra, lamentablemente lo hemos sufrido, 2 ataques con bombas en la embajada y en la AMIA, con argentinos muertos. Claro. Porque yo no estoy hablando de israelíes o judíos muertos. Nosotros lo escribimos cuando pasó, tengo la historia argentinos de muertos. Nuestra revista, ¿no? Son argentinos. Son argentinos. Ahora, la cuestión económica, ¿a dónde nos puede llegar a golpear todo esto si cuadruplica el precio del petróleo? Sí, cuadruplica, sube el 30%. Lo más grave que es lo que estamos tratando de este gobierno está tratando de salir de la inflación, ¿no? Y bueno, lo más grave es eso, ¿no? Se traslada a los precios. Porque tampoco vamos a romantizar que en la Segunda Guerra Mundial éramos el granero del mundo y que por eso le vendimos alimento a todo y que, ¿no? Eso no existe más. Eso no existe más, es otra realidad absoluta la que vivimos. No existe más eso, No, desde el punto de vista económico sí se ha hecho un gran trabajo, estamos hablando, comentaba el otro día él, la inflación, no solamente el 1 y pico % la otra vez, sino que los precios mayoristas bajaron, deflación en Argentina, pues es un sueño, el 0,3%, y eso se puede romper en cualquier momento. No por la gestión económica interna, sino por el exterior. Por lo externo, porque nosotros no fabricamos todo, tenemos que importar en algún momento. Pero solo se te van cerrando los mercados. Se te van cerrando. En los momentos de crisis, los estados, los países se asustan. No es la primera vez, como dice el doctor, que nos pasó. Y los países se cierran. Y cuando se cierran los países, el peligro es... Se detiene la economía. Por eso la locura se detiene la economía. La locura que estuvimos hablando ahora pasó por este tema, pero la locura de los aranceles, lo que hizo... Fíjate vos lo que hizo Trump. Se quería llevar el mundo por delante, incluso esa conferencia que hizo con la... frenó y está acomodando todo. Y ahora la propia empresaria norteamericana se le están cerrando las puertas. Claro. Estamos hablando de millones y millones. Incluso se terminó peleando con su amigo Elon Musk. Con Elon Musk. Claro, porque el otro es un empresario. Que lo expuso fuerte con cosas feas, el otro vendía autoeléctricos, se le cayeron las acciones de manera... Ahí no se juega. Con el bolsillo. Business are business, como decimos nosotros acá. Los negocios son negocios. Como decimos acá en el norte, Ale, se jode con el colla, pero no con la alforja, ¿no? Claro. Totalmente. Y hay que eso está clarito en Estados Unidos. Y está muy clarito. Por eso nosotros, yo creo que es conveniente que los argentinos nos enfoquemos en todas las fortalezas que tenemos. Los norteños también estamos haciendo grandes cambios, aprendiendo a integrarnos con nuestros vecinos, ¿no? Por eso el rol tan importante. Claro. Y en ese sentido, bueno, acá está el doctor, que a través del Instituto de Relaciones Internacionales de La Plata, del Consejo Federal de Estudios Internacionales, nos viene a ayudar todo el tiempo y generó todo un proceso virtuoso de la internacionalización de lo que vos también decías, Marcelo, es decir, la necesidad de integrarnos a un mundo cada vez más cambiante, más complejo, pero tenemos que tener los recursos, las herramientas para poder transitar la cuarta y la quinta revolución industrial. Mirá. Que ya están en proceso. Ahora, ¿y el recurso humano argentino está preparado? Y tenemos un gran problema con la educación. Las últimas estadísticas hablan, sobre todo en matemática. Está complicado ahí. Por eso te digo, es contradictorio este país porque tiene avances, casualmente ha tenido premios Nobel. Ahora quizás vamos a tener una noticia que a lo mejor es posible que un argentino de vuelta pueda tener el premio Nobel. Esto entre paréntesis, ¿no? Rabinovi, que es un investigador de la UBA y del CONICET, acaba de descubrir una vacuna que combate el cáncer. Así que es posible que sea... Está dejando un título, doctor, acá. Claro. Lo escucho a Cristian escribir. Claro. Rabinovi, un investigador de la UBA y del CONICET. Una investigadora de La Plata. Con una investigadora de La Plata. Acaban de descubrir una vacuna que retarda el crecimiento de la... Estamos haciendo esta vuelta así, ¿no? Porque empezamos hablando de la utilización de recursos para el desarrollo del ser humano.
Y son recursos que se vuelan porque cada misil que se tira, no sé cuántos millones de dólares son, cada dron que explota en un determinado blanco, no sé cuántos millones de dólares se pierden. Por suerte lo gastamos nosotros en eso. No. Por suerte lo gastamos nosotros en eso. Pero que lo gaste cualquier lugar del universo, sí, pero que sirva para la humanidad, digamos, porque esta vacuna no va a quedar desarrollo para los argentinos. Son dos mundos diferentes. ¿No? Son dos mundos diferentes. Son los científicos que trabajan como se trabajó, como volviendo a la energía nuclear. La energía nuclear es muy positiva, se trabaja en función de uso civil. De la paz. Exactamente. Con fines pacíficos, para generar energía, por ejemplo. Civil, fines pacíficos. La otra no, la otra es el terror. Ahora, nosotros como argentinos, por ahí estamos explicándole un montón de cuestiones. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace el argentino promedio? Uno que se levanta a las 6 de la mañana a laburar todos los días, va, trabaja. ¿Cómo nos cuidamos de todo lo que estamos viviendo a nivel internacional? Yo creo que eso no hay conciencia de eso, y tampoco se puede cargar las tintas que tenga conciencia. La gente está en el día a día, y estos temas internacionales no, porque uno se dedica a eso. Claro. Uno se dedica a eso, pero es cierto que los temas... Mañana nos sube 15% la nafta y... Los temas internacionales no son un tema, digamos, ni siquiera son un tema que influye electoralmente, ni siquiera salvo un tema gravísimo. Si no influye, no te creas que influye. ¿No? Por ejemplo, acá se hizo un gran proceso que fue muy virtuoso, el Mercosur. Y nosotros por eso la jornada que hacemos es que nosotros trabajamos el Mercosur periférico, no el Mercosur de la zona del núcleo, sino el Mercosur que une el norte argentino, en este caso bien claramente Jujuy, con el norte chileno, con Paraguay, con Bolivia, con el Mato Grosso brasileño, digamos, el famoso corredor bioceánico. Pero ese corredor bioceánico, de acuerdo a lo que me decía Jorge Gurrieri, ojo que en algún momento el canal de Panamá está colapsado y los camiones van a pasar más rápido con la mercadería desde Brasil hacia Chile. Está bien, bienvenido sea. No, porque, ojo, quiere que ese centralismo esté ahí. Pero y para eso, por eso la importancia de la educación, lo dice el doctor, lo que estamos haciendo las universidades, por ejemplo... hoy la Universidad Católica de Santiago del Estero es la universidad argentina con más convenios con Mato Grosso do Sul. Mirá. 4 convenios operativos con ese estado, y es la primera universidad privada del país en tener un puesto aplicador de idioma portugués CELPE-BRAS. San Salvador de Jujuy se transformó en la 7ª ciudad de la Argentina en tener puesto aplicador y en la primera del norte y única del norte argentino. Mirá. Y hay todo un proceso de acompañamiento a lo que explica el doctor y lo que vos decías con respecto al corredor bioceánico de Capricornio, no solo para acompañar ese proceso de integración que por supuesto tiene un fin claro, que es el sacar del encierro a el centro este brasileño, a los agronegocios que ven como un cuello de botella el no poder hacerlo más eficiente, el traslado de las mercaderías por el canal de Panamá y por los puertos brasileños que están colapsados, ¿no? Qué buena manera de defendernos de toda esta guerra, ¿no? Qué bueno, o sea, es como una respuesta de defensa de que tiene el organismo ante una gripe, digamos, por ejemplo, ¿no? Me acordé cuando estaba escuchando, no quería dejar pasar, por ejemplo, otra cosa que me impactó muy favorablemente, el aeropuerto nuevo yo no lo conocía, el aeropuerto que acaba de ser en Jujuy, muy importante. De hecho, se transformó en el principal aeropuerto del norte, porque yo conozco los otros aeropuertos muy lejos de este aeropuerto, y fundamental. Nos falta la conexión aérea, pero por lo menos ya ponemos la infraestructura. Está el aeropuerto. Ahora empezamos los vuelos. Los vuelos no hay que pasar por Buenos Aires. ¿Por qué por Buenos Aires? Bueno, ya se viaja a Paraguay. Bueno, ¿no? bienvenido sea. Eso debe ser así. Tenemos que romper ese condicionamiento que es nuestro de centralizarlo todo en la zona central. Ese es el desafío que tenemos los argentinos, en descentralizar más para poder vincularnos y al mismo tiempo que buscamos los mercados externos para generar riqueza, que es la que necesitamos para vivir, generar también un proceso virtuoso de integración que los sudamericanos, los latinoamericanos y en general los sudamericanos también nos venimos negando desde hace tiempo por las causas que todos conocemos y sobre todo por el accionar de los gobiernos militares que buscaron separarnos, ¿no? Exacto. Ahora,
¿Cuánto daño nos puede llegar a causar en esto de conectarnos con el mundo, esta guerra Irán-Israel o Ucrania-Rusia también? Nosotros no tenemos que conectarnos, al contrario, desconectarnos, no conectarnos. Es lo que venimos charlando, tenemos que desconectarnos. Por eso te digo la crítica del presidente en el sentido, digamos, no en el político, te vuelvo a insistir, no en el político partidista, sino en el sentido nacional. No tenemos sentido, no tiene sentido. ¿Por qué vas a provocar una situación que crea el caldo de cultivo para los extremos cuando nosotros tenemos una historia muy rica en ese lenguaje? Y hemos recuperado nosotros los argentinos después de 40 años ya la democracia, y creo que esto es otro valor, es otro valor. Nosotros tenemos que valorar eso. Si tenemos, el camino es el desarrollo. El desarrollo es el camino. Es el camino, el desarrollo, ¿no? Tenemos minerales estratégicos, tenemos agua, el acuífero guaraní, que estamos, ¿no?, encima del acuífero guaraní. Tenemos logística, transporte, los recursos humanos, tenemos la cultura, tenemos la hispanidad como cultura. El idioma español es maravilloso, la cultura hispana es maravillosa, es el segundo idioma del mundo. Y estamos, como decía el autor, en una zona de paz, vivimos en paz. Agronegocios. Entonces, la autosuficiencia es el camino al desarrollo que necesita nuestra región, Sudamérica, ¿no? Esa es nuestra respuesta ante tanta agresión externa, digamos. Totalmente. Que no, digamos, como bien dice Norberto, al cohete nos vamos a meter en un lugar a donde no nos llaman, no le entendemos tampoco. Y no tenemos ningún poder, no tenemos ningún poder. Exactamente. Cero poder. No podemos modificar nada. No podemos, es absurdo, totalmente absurdo. Y además que no lo vamos a entender, porque hay una cuestión. ¿Termina siendo una guerra santa la que se vive o no? No sé llamarla, yo sé llamarla una guerra santa, no sé si llamarla una guerra santa. Evidentemente hay, como un poco está exponiendo Alejandro, hay un poco, juega el tema económico, la concentración de poder económico, juegan los modelos económicos, el neoliberalismo, etcétera. Yo no pondría guerra santa, no creo que... O lo pongo No, se utiliza, ¿no? Se utiliza. Para utilizar. Se utiliza la ideología, la religión, la gestión de la espiritualidad de las personas a favor como dice el autor, del poder, ¿no? No pasa por ahí, no pasa. Acá no hay problema, insisto, no hay problema de los musulmanes, los judíos. Pero los ayatolás de Irán forman parte de... Bueno, pero eso es otro tema, eso es el problema. Ellos sí, hay un sector, los ayatolás, que vos dijiste, sector que justamente se mira en espejo con Netanyahu, del otro sector extremista judío. Claro, son pero extremistas. en base de ponerlo a Dios en el medio... ¿Qué tenemos que ver nosotros? No tenemos nada que ver en eso. No, esa es la justificación a nivel interno, ellos no nosotros. ¿No? Es lo que utilizan, como él dice. Pero la ligamos de rebote, entonces... Mientras te involucres, si no te involucras, no. Si vos no te involucras, no la vas a ligar. Pero un barril de petróleo que vaya para arriba, si no... Bueno, sí, eso sí. Pero eso afecta al mundo. Eso afecta al mundo. No afecta a nosotros. Por eso es positivo que nosotros sigamos explorando, que fue un error de la Argentina dejar explorar, y ya lo estamos viendo en Bolivia. En Bolivia no solamente hay una crisis interna del MAS, del liderazgo, porque Evo no quiere dejar pero Bolivia se comprometió con Irán, porque tiene relaciones, los jerarcas que tuvieron, han venido acá a Bolivia, ¿no? Sí. Pero sin embargo no lo ayudaron con el tema energético, bueno, ¿no? Porque tiene un problema energético. Igual que Maduro en Venezuela, no confundamos. Ellos sí metieron el problema, nosotros no metimos. No. Espero que no lo metamos, espero. ¿Milei no lo está metiendo? Sí, lo está metiendo, haciendo la actitud esa que te conté hace unos minutos. Claro. Poniendo la capital en una cosa simbólica. Claro, porque de un lado o del otro lo mete lo mismo. O sea, no es que uno sea mejor que el otro, ni que uno sea peor que el otro. Exactamente, sí, exactamente. Ahí hay un problema. Esto hay que decírselo al público, hay que decírselo sin necesidad. Sin necesidad. Absolutamente sin necesidad. Sin necesidad. Teniendo en cuenta que creo que vamos a redundar y por tercera, cuarta vez creo que traemos a Argentina como país de paz y de desarrollo, y lo que está diciendo Ale con grandes factibilidades de hoy vaca muerta es... Por eso te puse el ejemplo de Argentina y Brasil en el tema nuclear, cuando iniciamos la charla esta tarde, esta noche. El balseiro no es mentira, digamos, ¿no? Claro.
el Instituto Balseiro con el desarrollo nuclear la verdad que es único a nivel, digo yo... A nivel regional seguro. ¿No? A nivel regional seguro. Sí, el camino es el Mercosur, ¿no? El camino de desarrollo es juntos. Separarnos no es bueno para nadie. Tenemos que intensificar la relación con Brasil, por ejemplo. Que eso lo puso el Mercosur en su momento. Esto va más allá de Lula y Milei, más allá de derecha e izquierda. Exactamente, eso va más allá. Vos lo dijiste con todas las ideas. Cuando los jugadores quieren ser más importantes que el equipo... Pero, bueno, lo institucional. Tenemos que acostumbrarnos los argentinos a ver, interno e internacionalmente, respetar las instituciones. Por ahí respetar las instituciones. Por ahí pasa la cuestión. Y avanzar a un nuevo contrato social, tal vez, que, como dice el doctor, respete las instituciones y que sea más transparente. Por ahí hay algo que todavía no hemos resuelto como sociedad, y en el caso de Latinoamérica, sigue siendo la región más desigual del mundo. Porque tenemos grandes problemas para validar el contrato, las constituciones, para controlar. El poder no quiere ser controlado, Marcelo. No quiere. Y todavía, en este modelo decimonónico que tenemos de constitucionalismo, no hemos encontrado la herramienta que nos permita dar un salto de calidad en el sistema democrático para controlar ese poder lo suficientemente para que nos ayude a dar avances mucho más importantes en el desarrollo económico. Tomo lo que acabas de decir, Ale, como el cierre, porque ya se nos pasó el tiempo. Era previsible que se iba a pasar el tiempo. Era previsible. Era previsible. Pero quiero agradecerle, doctor, por la visita, la presencia, obviamente con la invitación de Alejandro también, y obviamente cuando venga a Jujuy nuevamente... No, la próxima la hacemos en el... Lo tenemos que hacer en el Lola Mora. Lo tenemos que hacer en el Lola Mora, vení como sea. Le encantó. Doctor, un gustazo por su visita. Gracias por venir. Gracias, Alejandro, Marcelo. Muchas gracias a vos. Seguramente estaremos en conversaciones, porque esto no es que termina acá. No. Esto viene para Recién empieza. Recién empieza, lamentablemente. Esperemos haber sido, le digo yo a la gente, esperemos haber sido un poquito explicativo respecto a lo intrincado, a lo complicado de lo que estamos viviendo hoy como Jujuy, como Argentina, insertos dentro de un mundo que cada vez se complica aún más, pero no se complica desde el punto de vista solamente de lo económico. Lamentablemente, cuando empiezan los intereses de la guerra, allí sí hay que empezar a parar las antenitas, y por suerte hemos tenido este par de invitados que saben un montón y que espero hayan llegado a ustedes con su conocimiento y con la explicación correspondiente. Hasta acá llegamos con este Sin Vueltas de este jueves. Nos encontramos el próximo con seguramente otros temas que son interesantes en esta suerte de impas político que nos da la llegada hacia el